Hola, muy buenos días, muy buenos días. Los seres humanos así somos, unos días venimos con un estado de ánimo bueno, otro día venimos así cabizbajo, otro día venimos... Hoy vengo con el ánimo por todo lo alto. Eso es importante como seres humanos. Gracias a Dios que nos permite la posibilidad de estar con ustedes. Independientemente de lo que pase, siempre debemos de darle gracias a Dios. Ni las hojas de los árboles se mueven sin su voluntad. Y en medio de la crisis, de los problemas que vivimos, hay que darle gracias permanentemente porque nos ha dado la vida, porque respiramos, porque andamos, porque tenemos opciones de luchar a pesar de las adversidades y de los problemas constantes que se dan, no solo en Honduras, en el mundo en términos generales. Pero si estamos tranquilos con nosotros mismos primero y después con los demás, ahí vamos, las opciones se van a ir abriendo poco a poco. No es fácil, la vida no es fácil. Y quienes pasamos ya de los 50 años que hemos vivido todo eso, a nuestros hijos les decimos, porque ocurre con los hijos, que ya, yo tengo uno de mis hijos varones que le hace así, mire hijo, las cosas no son así. Entonces le hace así, como quien dice mi papá, siempre con el mismo tema. Pero ocurre para todos los jóvenes, niñas, niños que nos están viendo, los papás, es que ya hemos vivido los que ustedes están viviendo en este momento. Esa es la famosísima experiencia que uno tiene. Y no hay madres, fundamentalmente las madres y papás, que no querramos lo mejor para nuestros hijos. No hay. Todas las mamás con una sobreprotección incluso a veces con los hijos. Entonces deben de darse cuenta los hijos que por eso los padres hacemos eso. En términos generales, los adoramos, los queremos, pero no se debe de cometer el error de ser, como dicen, alcahuetos, utilizando un lenguaje que se daba en Palo Verde, en mi querido campo bananero. Hay que querer, pero con la cabeza, no solo con el corazón. Cuando digo no solo con el corazón, a veces los hijos andan en cosas que no son correctas y a veces las mamás, sobre todo las mamás, por ese gran amor que tienen, quieren como sobreproteger y dicen, no, mi hijo no es... No, tienen que ponerle manos duras. Tienen que ponerle, porque se debe querer con amor, pero siempre con rigor. Gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos al noticiero. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Jenny Ochoa y Alejandra Rivera están listas, a quienes saludamos esta mañana. Queridísimas compañeras, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos listos con la información y, como les mencionábamos, los periodistas en diferentes puntos de la capital. ¿Cómo estás, Alejandra Rivera? Buenos días. Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días, Jorge Zelaya. Y muy buenos días a toda la población hondureña, tal y como lo menciona el licenciado Jorge Zelaya. Hoy es viernes y el cuerpo y también el espíritu lo sabe. Así que levántese con ánimo, agradézcale a Dios por un nuevo día y quédese con nosotros para que se pueda informar de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. De inmediato le recuerdo nuestra frecuencia de radio 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país, como también nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras, comparta ese enlace y también déjenos sus comentarios. Así es, tenemos una agenda informativa bien cargada para este día, así que pasamos con el licenciado Jorge Zelaya. Gracias, Jenny, gracias, Alejandra, a quienes saludamos una vez más. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, les presentamos los hechos ocurridos en las últimas horas. Un asunto confuso originó una balacera que dejó una persona muerta y 3 heridos en un centro comercial frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ante presencia de decenas de personas que se encontraban en ese lugar. Estos y otros hechos en el resumen policial nocturno de la capital y sus alrededores se los presentamos a continuación. Varias versiones se manejan en torno a una balacera protagonizada por una persona en un centro de conveniencia en la capital. De acuerdo a testigos que estaban cerca de la persona asesinada, comentaron que un joven que se conducía junto a una dama le disparó sin mediar palabras a Jaxel Rodríguez, quien realizaba unas compras en dicho establecimiento cuando fue atacado por su hechor. Otra versión emitida por las personas es que un vehículo cruzaba por el lugar cuando dispararon en contra de la humanidad del joven, muriendo al instante y quedando tendido en el lugar.
Una tercera versión fue manejada, en donde se mencionó que el joven asesinado emitió unas palabras en contra de la joven que transitaba junto a su supuesto compañero de hogar, por lo que éste sacó su arma y comenzó a dispararle, dejándolo tendido en el pavimento. En el mismo lugar, varias personas se mantenían latentes ante tal situación, dejando a 3 jóvenes heridos de gravedad siendo trasladados hasta el mayor centro asistencial del país. Sin embargo, uno de los heridos decidió trasladarse en su propio vehículo hasta una clínica periférica de la capital para recibir la atención médica necesaria. Por su parte, los demás fueron llevados de emergencias por las ambulancias del 911. Horas después, las autoridades policiales se hicieron presentes para recabar datos del ataque, que deja como saldo una persona muerta y varias heridas. Serán los encargados de la seguridad del país que den más detalles en horas tempranas de este día. Cualquiera que sea la versión, es importante que las autoridades mantengan seguridad permanente en este lugar, dado que se presta para muchas cosas, entre ellas una cantina y una pista de carrera, quitando el derecho de vía a las demás personas. Continuamos con las informaciones y en la colonia 21 de febrero, en horas de la noche, una colisión deja como saldo pérdidas materiales. El accidente de tránsito se llevó a cabo en las cercanías de la rotonda al Boulevard de las Fuerzas Armadas, cuando según versiones los vehículos que transitaban de manera imprudente impactando frente a frente, dejando sus automotores dañados. A la espera de las autoridades, los dueños intentaron llegar a un acuerdo para evitar pérdida de tiempo, ya que esto está contemplado en la ley de tránsito, pero al ver la suma de los daños, que ascendía a más de 15,000 lempiras en ambos vehículos, decidieron mejor esperar a las autoridades. Sin embargo, un tercer vehículo salió con daños materiales, causando una pérdida de más de 5,000 lempiras. Sin llegar a un acuerdo, decidieron esperar a las autoridades policiales para continuar con las averiguaciones y ver quién realmente es el culpable de este accidente de tránsito que deja como saldo 3 vehículos con daños materiales. Gracias a Dios, nadie salió herido de gravedad, solo lesiones leves. Finalizamos las informaciones, donde no todas son malas noticias. Un grupo de jóvenes mujeres decidieron enfrentarse a lo fuerte de este deporte que se practica cada jueves en horas de la noche en el parque de pelota Lempira Reina en la capital. Pues creo que desde que conocí que había fútbol americano aquí me llamó bastante la atención porque en el deporte de fútbol americano hay bastante contacto y más que todo se hace para obtener la agilidad. Cuando uno juega americano ya es un poco más flexible o más ágil para algunas jugadas y el americano es por el contacto. Esa es mi pasión, el pegar con otra persona o cosas así. Entonces más que todo por eso, a pesar de que es un deporte poco apoyado. Nosotros pensamos al inicio que es un deporte rudo y que solo lo pueden jugar personas grandes, pero no es así. Hay muchas personas que son de talla pequeña que lo juegan y todo depende de la técnica que desarrolle cada quien para poder ejercer su trabajo dentro de la cancha. BTV, como siempre, en apoyo al deporte nacional, se hace presente llevando estas imágenes de cómo se practica este deporte, fútbol americano y flag femenino. No cabe duda que el sexo débil no existe y prueba de esto es este deporte, que por mucho cuidado que tenga, son tremendos golpes los que reciben. Si a usted le gusta practicar este tipo de deporte, acérquese a las instalaciones del Parque de Pelota Lempira Reina y podrá disfrutar sanamente junto a muchas chicas rudas y con buen sentido del humor. Con las imágenes de Ángel Maradiaga para BTV Noticias, le informó Johnny Quito. Siete de la mañana con 10 minutos. Se ha tiroteado un bus rapidito a la salida del sector norte del país. Nuestros compañeros Marcela Herrera y Carlos Zelaya nos informan en este momento qué es lo que ha ocurrido al final y se iban pasajeros en este bus rapidito. Marcela, muy buenos días con ustedes, adelante. Muy buenos días, compañeros en estudios principales y a todos nuestros televidentes. Pues tal como lo menciona el licenciado, este viernes en horas de la mañana, pues nuevamente se ha registrado un tiroteo a una unidad del transporte público. Observan ustedes en este momento, pues este rapidito de la ruta Carrizal Centro Sosa, que ha sido atacado en horas tempranas
y precisamente el ataque se perpetró pues en el Carrizal. Sin embargo, el conductor de esta unidad logró trasladarse hasta la cuarta estación. Acá está precisamente ubicado este rapidito al frente de la cuarta estación en el barrio Belén, donde se trasladó después de ser atacado a balazos. Observan ustedes en este momento pues que en la parte frontal tenía ahí el orificio de la bala, y también en esta ventana donde van los copilotos está totalmente pues quebrada, y la que está atrás de donde se ubica el conductor. Según versiones de algunos vecinos y autoridades, información preliminar, pues el conductor estaba herido, pero desconocen su paradero, ya que abandonó prácticamente la unidad aquí en esta zona del Boulevard del Norte, y no, desconocen hacia dónde se trasladó. Queremos mencionarles que este ataque pues se perpetró en el Carrizal, y algunos pasajeros que traía la unidad pues se bajaron ahí en esa zona, y él se trasladó hasta este punto justo al frente de la policía, en la cuarta estación del barrio Belén, donde dejó esta unidad de transporte, y que así como están viendo en las imágenes ha quedado este coaster de la ruta Carrizal Centro Sosa, totalmente pues quebradas sus ventanas, atacado nuevamente. Sabemos que las autoridades recientemente pues habían creado una nueva fuerza de seguridad para las unidades del transporte. Sin embargo, los ataques continúan para este gremio del transporte público. Así que estaremos brindándole mayor información en nuestros noticieros posteriores para conocer reacciones de las autoridades y por supuesto de las personas del rubro del transporte, para conocer qué opinan de toda esta situación. Así se encuentra esta unidad de rapidito del Carrizal Centro La Sosa, aquí justo al frente de la cuarta estación del barrio Belén, donde el conductor se trasladó desde Carrizal para dejarlo en este lugar. Con este informe, licenciado, retorno a estudio. Buenos días. Gracias Marcela, gracias Carlos, con este informe desde el sector en donde se ha dado un tiroteo a un bus rapidito hoy temprano por la mañana. Un vivero con más de 10.000 plantas de marihuana, así como 26 sacos de hierba seca listas para su venta, decomisaron las autoridades policiales en las montañas del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés. Les presentamos en el resumen policial nocturno del sector norte del país estas y otras informaciones. Buenos días. Iniciamos nuestro resumen noticioso de la zona norte. En el marco de la Operación Morazán, miembros del 3er y 6º Batallón asignados al municipio de Omoa, Cortés, realizaron un fuerte decomiso de supuesta droga, como ser hierba seca, marihuana, así como varias armas de fuego. Dicha operación deja a 3 personas capturadas, las cuales fueron llevadas al Ministerio Público para su respectiva investigación. En una operación en conjunta con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, se establecieron unas operaciones donde se pretendían ubicar, despejar 4 objetivos en la comunidad de San Pedrito, de la aldea San Pedrito del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés. Es así que se logran obtener resultados importantes, como 3 personas detenidas, entre ellas José Vicente Díaz, originario de aquí de San Pedro Sula y residente de la aldea San Pedrito en ese mismo municipio, y de oficio agricultor. También el señor Agustín Laínez Pineda y José Ángel Meléndez García, todos ellos de oficio agricultor. A ellos, al momento de ser requeridos por la autoridad en esta aldea y en sus viviendas, fueron encontradas las siguientes evidencias. En algunos de ellos, armas de fuego. Estamos hablando de 2 armas tipo hechizas, tipo escopeta, calibre 22, asimismo una arma de fuego tipo escopeta calibre 16 y 2 tipos de escopeta calibre 22 milímetros. Además de ello, se le encontraron 28 sacos de hierba seca supuesta marihuana, entre ellos 2 de los 28 sacos es supuestamente semilla de marihuana. También se tenía información de que estaban teniendo un vivero, y es por ello que se decidieron a buscarlo al interior de las montañas de este municipio, de esta aldea, y es ahí donde se encuentra un vivero de aproximadamente 10.000 plantas de supuesta marihuana, el cual fue destruido en su totalidad. Las unidades médicas de emergencia de Copeco y todo su personal se encuentran al 100% para lo que serán los feriados de Semana Santa. Estos han equipado dichas unidades con aparatos con tecnología de punta para prestar los servicios de primeros auxilios a la ciudadanía que les requiera de estos servicios. Todo el personal que tenemos aquí, tanto los motoristas como los paramédicos, son completamente certificados. Y el plan de acción para lo que es el feriado que va a comenzar ya está
todo planeado donde se van a colocar en lugares estratégicos las ambulancias y todo el servicio que se va a prestar. Todas y cada una de ellas están equipadas tipo C, no tienen nada que envidiarle a las ambulancias que hemos visto en otros países, en países desarrollados y todo lo demás, porque contamos, como pueden ver allá al fondo, con todo el equipo electrónico que se necesita en caso de resucitación y todo lo demás. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para BTV Noticias les informó Denis Mengíbar. 7 de la mañana con 17 minutos. A propósito de San Pedro Sula, en este momento con don Rigoberto Escobar, Mónica Zúñiga, un accidente de tránsito en el segundo anillo de San Pedro, a la altura, anillo periférico de la colonia Aurora. Un accidente de tránsito hace algunos minutos. Mónica y don Rigoberto, muy buenos días con ustedes. Adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Como usted lo mencionaba, exactamente en el segundo anillo de San Pedro Sula, a la altura de la colonia Aurora, pues se ha suscitado este accidente de tránsito donde han participado dos vehículos. Uno es un camión distribuidor de huevo y el otro pues este otro vehículo que ustedes ven ahorita en las imágenes. Una persona que se conducía en este camioncito color blanco con rojo fue trasladada al Hospital Mario Rivas por la unidad de emergencias médicas del 911, ya que presentaba varias heridas en su cuerpo y de inmediato pues fue trasladado. El conductor del otro vehículo se encuentra pues a un costado de aquí del lugar donde aparentemente el camioncito que distribuye huevos venía en su preferencia sobre la avenida Circunvalación hacia el Estadio Olímpico y este otro vehículo se cruzó sin respetar el alto y fue lo que provocó el accidente. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco al conductor para ver que él nos pueda dar pues una versión más a detalle de lo que ha sucedido. En el otro vehículo, como les menciono, venía una persona que resultó herida producto del accidente al momento del golpe. Según han relatado los vecinos, pues fue un golpe bastante fuerte. Todos salieron a ver de inmediato qué es lo que pasaba y llamaron a la unidad de emergencias y de inmediato pues fue trasladado. Buenos días, usted venía en el camión distribuidor de huevos. Sí. ¿Cómo pasó todo? Yo vengo de norte a sur en mi vía. Él no hizo el alto y se mete ya cuando estoy casi enfrente de él, pues ya no pude hacer nada y el camión hasta se me inclinó, casi me mato en él. ¿Fue de imprudencia? Imprudencia, sí, más que anda en estado de ebriedad. ¿Él andaba en estado? Sí, bueno, se me agredió a mí, agredió a los agentes de tránsito y es más, vale más que hay una cámara que se van a pedir los videos para el caso. ¿Estaba molesto el joven de los? Sí, estaba molesto, estaba muy molesto la verdad, anda en estado de ebriedad. Era bastante evidente que él estaba evidente, herido de vida. Se le sentía en el aliento. La verdad. ¿Pone en peligro la vida de él y la de otros conductores? Correcto. Si salieron dos personas lesionadas desde ese vehículo por la misma imprudencia de él, imaginen la vida de nosotros. Se ponen en peligro por andar en estado de ebriedad. ¿Estoy trabajando? Sí, a empezar mis labores. Imaginen. ¿Su nombre? Mauricio. Mauricio, quien nos ha hablado pues acerca de lo que él venía en el camioncito distribuidor de huevos y nos ha pues platicado un poco de cómo fueron los hechos. Lo que han dicho los vecinos es que en este sector se dan bastantes accidentes y bueno, sumando lo que él decía, que el conductor del otro vehículo pues supuestamente estaba ingerido de bebidas alcohólicas, pues eso ya es pues un agravante en este accidente debido a que pudo haber provocado pues la pérdida de vidas humanas por la imprudencia. Aquí, como les digo, los vecinos lo que han dicho es que aquí sería necesario un semáforo porque se dan bastantes accidentes. ¿Perdón? Un semáforo es lo que nos han dicho que sería necesario. Sí, de repente sí, porque ese cruce es bien peligroso. Siempre hay que andar manejando a la defensiva. ¿Se dan bastantes accidentes en esta zona? Sí, seguido, porque siempre hay imprudencia de las personas a veces cuando quieren cruzar. Pero sería importante tener un semáforo ahí. ¿Tu nombre? Moisés. Gracias, Moisés.
También otro de los vecinos que salió al momento del impacto para poder ver si podían ayudar en algo a sacar a las personas de los vehículos y rápidamente pues la labor de los vecinos fue sacar los lesionados y llamaron a la unidad de emergencias y ellos ya se los llevaron hacia un centro asistencial para que pudieran recibir asistencia médica, ya que uno de ellos, aparentemente el conductor, era el que llevaba más lesiones sobre su cuerpo. Así que un llamado a la prudencia a los conductores que transitan por esta zona. Hay un poco de retención vehicular producto del accidente. Pueden tomar vías alternas y su centro de trabajo pues se conduce por esta ruta para que puedan llegar de manera más rápida, porque aquí el flujo de vehículos pues va un poco lento debido al accidente. Está aquí, ya están las autoridades de tránsito tomando nota de todo lo respectivo para el caso. Así que con esto retorno con ustedes. Gracias, Mónica. Y don Rigoberto Escobar en San Pedro Sula, en este mismo accidente que salieron Julia y Lady Galeas, que han sido trasladadas a un centro asistencial, cuando entre otros heridos llegó una patrulla de la policía y les dijeron de tránsito, hay que llevar a los heridos. No, dice, tenemos prohibido y además van a ensuciar, se podrán imaginar ustedes, van a ensuciar de sangre la patrulla. Estas son nuestras autoridades. Eso es inadmisible desde todo punto de vista, pero bueno, eso ocurre. Vamos con portadas de los principales diarios de nuestro país. Jenny Ochoa, Alejandra Rivera, de nuevo con ustedes. Buenos días. Así es, estamos listos para dar lectura a los titulares de las portadas en nuestro país. Que circulan de manera impresa en nuestra sección Así Amanece Honduras. De inmediato iniciamos con diario La Tribuna, que titula esta mañana de viernes en su portada impresa: cerebro financista de los cachiros queda preso. Además, desastre ecológico. En otras informaciones, pirómano y narco apresados en operativo Hormiga 3. En batalla campal terminaron elecciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como churros querían meter droga a la cárcel. Ultiman a 2 pasajeros y a mototaxistas. Además, circulantes de 25.000 millones de lempiras para Semana Santa. Histórica certificación de Aeropuerto Villeda Morales. A pedradas mata a su mujer. Esto titula diario La Tribuna. Pasamos que nos está mencionando diario El Heraldo para este día viernes en sus titulares. Energía eléctrica, 250.000 abonados perderán el bono. Alerta ambiental por derrame de ácido en Río. Miembros de la Policía Militar participó en fallido asalto y se recupera en el hospital militar. En sucesos, acribillan a 3 personas que iban en una mototaxi. Niños del Sur Sular siguen esperando respuesta. Transporte urbano de la capital reclaman otro ajuste al pasaje. Esto nos está mencionando diario El Heraldo. Conocemos qué titula rápidamente diario El País. El Villeda agrada más a la industria de aviación. Además, en su portada principal destaca: estafadores chapines pedían $6.000 por visas a caravanas. Ácido mata flora y fauna en afluente del Chamelecón. Juez se rasca la cabeza por millonaria indemnización. Renuncia a la defensa en crimen de hondureña. Pero también acribillan a 3 mototaxistas. Metió droga como churro. Esto menciona diario El País. La prensa en este momento en su portada con sus titulares de las noticias más importantes: lo condenan a 45 años por matar a expareja y exsuegra. Ultiman a 3 jóvenes que iban en mototaxi. El titular principal: aumento a la energía. Forman frente contra trancazo. Clemente pide a juez $700.000 de compensación. Desastre en afluente del río Chamelecón por derrame de químicos. San Pedro Sula, certificación de aeropuerto atraerá más aerolíneas. Hondureños y haitianos, los que peor comen en América Latina. El Congreso decidirá sobre llegada de Uber a Honduras. Esto es lo que nos están diciendo las portadas de los periódicos que circulan en nuestro país. En nuestra sección Así Amanece Honduras. Licenciado Jorge Zelaya, con usted. Gracias, Alejandra y Jenny, con las portadas de los principales diarios de nuestro país. 7 de la mañana con 25 minutos, una brevísima pausa en este momento. Retornamos en un instante.
7 de la mañana con 29 minutos. Mejor ruta en la antesala de fin de semana. Jenny Ochoa a continuación. Jenny, buenos días. Así es, licenciada, en este momento les presentamos la mejor ruta para que usted sepa por dónde puede conducir. Mire cómo están las diferentes arterias en Tegucigalpa. Hay bastante congestionamiento de vehículos. Mire como usted lo puede observar, las diferentes alertas que nos están proporcionando pues los amigos del Waze. Son las 7:30 de la mañana. Por ese motivo hay bastante tráfico vial en la ciudad capital. Mire cómo está siempre las rutas donde nosotros les decimos que hay congestionamiento de vehículos. Es en la ruta del Boulevard Comunidad Económica Europea. Para todas las personas que siempre circulan por ese lugar, se darán cuenta que siempre se hace un congestionamiento de vehículos. Mire cómo está todos los que vienen de la salida al sur a unirse al Aeropuerto Internacional Toncontín. Los cambios de velocidad son entre los 6 a los 9 kilómetros por hora. Observamos que en un cierto tramo se comienza a despejar, pero más adelante comienza el congestionamiento de vehículos. También para todas las personas que vienen de la calle Los Alcaldes a unirse en este momento a el Boulevard Comunidad Económica Europea, encontrarán congestionamiento de los 6.1 kilómetros por hora. El tráfico en ese lugar está prácticamente denso para todos los que se están uniendo en esa ruta. Ahora bien, para todas las personas que van a circular en este momento por el Boulevard Fuerzas Armadas, también encontrarán tráfico vial. Esto es por motivos que usted tiene que levantarse tempranito para que no se encuentre con este tráfico. Usted sabe que la hora pico es de las 7 a las 8 de la mañana, así que tiene que levantarse tempranito. Mire cómo está. Todo está en rojo. Esto significa que hay bastante tráfico de vehículos. Nos vamos a trasladar ahora a Comayagüela. Las personas que van a circular a Comayagüela por la 5ª Avenida, 8ª Avenida, encontrarán congestionamiento de los 4 kilómetros por hora. Así que ya saben qué lugares no tienen que transitar porque hay tráfico vial. Vemos que el Boulevard Kuwait está totalmente despejado. Boulevard Suyapa también está totalmente libre para que usted pueda circular. El Boulevard Juan Pablo de igual manera. Así está el Boulevard Centroamérica, sí encontramos que hay congestionamiento de los 27 kilómetros por hora. Así está en este momento las diferentes calles de la ciudad capital de nuestro país. Esta ha sido la mejor ruta. Continuamos con más. Gracias, Jenny Ochoa, con la mejor ruta. Hacemos una actualización de noticias. En este momento un resumen antes de ir a la pausa y retornar con nuestro invitado, el doctor Nelson Ávila, que ya nos acompaña aquí en el estudio. El ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, ha informado que en junio va a iniciar operaciones la primera planta de reciclaje en Choloma, con una inversión de unos 14 millones de dólares. Es una compañía taiwanesa, estamos hablando de una inversión inicial de 7 millones. A fin de año, otros 7 millones de dólares en generación de empleo aproximadamente representarían unos 350 en forma directa. Creemos que más de 1.000 personas se pueden beneficiar con esta oportunidad, detalló. Se trata de la primera planta de su tipo, está ubicada en Choloma y se van a encargar del reciclaje industrial y convertirlo en resina, ya sea para producción nacional o para exportarlo, dijo el ministro de Economía. El director ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar, Gerardo Guillén, calcula que esa industria va a generar unos 200.000 empleos directos e indirectos. Aquí yo no sé, pero aquí solo pasan anunciando empleos y la gente está desempleada en su gran mayoría. No sé realmente cómo es eso. Es importante, dice, recalcar que esto nos permite seguir mejorando y creciendo como una de las principales fuentes de empleo. 200.000 directos y más indirectos, seguiremos trabajando, manifestó Guillén, que comentó que esto se debe a las mejores prácticas que implementa el rubro luego de suscribir un convenio con un organismo internacional. La representante de Organización Panamericana de la Salud, la doctora Piedad Huerta, expresó que los más afectados por el humo provocado por los incendios forestales son los niños y las personas de la tercera edad. Cabe destacar que en lo que va del año ya se registran unos 350 incendios forestales a nivel nacional, mismos que han afectado unas 15.000 hectáreas de bosque. Huerta lamenta que a estas alturas el daño no solo es en la flora y la fauna, sino que directamente a la salud de las personas. Este humo es muy dañino para la salud. Es lamentable que se tenga este problema de la quema de los bosques porque afecta enormemente no solo la naturaleza, sino que también la salud humana. Solo el Congreso Nacional puede ampliar o modificar el decreto que readecúa las deudas que mantienen los productores con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola a 20 años plazo y un 2% de interés anual.
Así lo aseguró Marco Cano, administrador oficial de Banadesa, luego que productores en un plantón exigieron ampliar la vigencia y cobertura de esa normativa. En ese sentido, afirmó que ellos están cumpliendo con lo que se estableció en el decreto que se aprobó en el Congreso Nacional. No nos podemos exceder más allá de lo establecido en ese decreto, apuntó. El representante del departamento de la Secretaría de Salud, Gustavo Urbina, informó que en los últimos reportes de casos de dengue en el país se registran 5.879 afectados a nivel nacional. Autoridades de salud lamentan que en comparación con el año pasado, los casos de dengue han aumentado en un 90%. Cada semana vamos haciendo registro de los casos sospechosos que vamos obteniendo por notificaciones de todo el país y que llegan a nivel central, manifestó. Hasta la fecha llevamos un total de 5.879 casos en lo que va del año. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresaremos con el doctor Nelson Ávila, un reconocido economista en el país. Estaremos conversando sobre la suspensión de la ayuda que ha anunciado el gobierno del presidente Donald Trump, la ley Magnitsky, que había generado tantas expectativas. Y total, aparecen lo que aquí todo el mundo conoce, el doctor por Honduras, el doctor Mario Zelaya, los hermanos Rosenthal y no sé, como 4 o 5 personas más, pero no lo que verdaderamente la gente pensó que en algún momento pudiesen haber aparecido y que había generado mucha expectativa, no solo en el ambiente político en Honduras, sino que también en la población en términos generales. Lo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, realmente escuchar declaraciones del presidente del sindicato, decir hoy que se habían pagado solo en una transacción más de 20 millones de dólares al socio estratégico que tenía esta empresa colombiana Energía Honduras. Y viene a decirlo ahora. Y fue en un pleito que se tuvo el año pasado que generó problemas alrededor de 5 meses. Lo dice el presidente de los trabajadores, Aguilar, de quien se ha dicho es socio también de estas empresas. Entonces aquí es donde uno dice, ¿por qué sinceramente estas cosas al final y los pleitos entre los más pudientes vienen a afectar a los más necesitados? Todos estos asuntos los estaremos conversando obviamente con nuestro invitado, el doctor Nelson Ávila, luego de la pausa. Así que quédese por favor con nosotros. Si va a salir de su casa en este momento, en su radio puede sintonizarnos en la 92.5 aquí en la zona central y la 95.7 en FM también en el sector norte del país, San Pedro Sula y sus alrededores. Gracias por acompañarnos y por seguirnos también a través del Facebook en nuestra transmisión simultánea en BTV Somos Todos Honduras y en el país y en el mundo con nuestra señal de satélite generalmente por la frecuencia de Canal 9 en la zona central, Canal 2 en el norte de la República. Una pausa y volvemos en un momento. A continuación le presentamos el precio del dólar y el euro en Honduras. Precio del dólar, la compra 24.41 lempiras, la venta 24.58 lempiras. Precio del euro en Honduras, la compra 26.69 lempiras, la venta 29.15 lempiras. Bien, gracias Ale. Vamos en este momento, antes de entrar con nuestro invitado, el doctor Ávila, con Merari Borjas y Said García. Parece que hay una paralización de los conductores de buses rapiditos. ¿Qué es lo que está pasando? Adelantamos en este momento. Adelante, Merari, buenos días. Buenos días, licenciado Zelaya, televidente de BTV Noticias. Así es, a esta hora de la mañana, los conductores de rapiditos de Las Torres, el centro, han decidido paralizar labores. Esto debido a que aseguran que no aguantan los altos índices de inseguridad que están sufriendo. Además, se les ha incrementado el pago de la extorsión y también de las tarifas que entregan a los dueños de las unidades, lo que ha vuelto este rubro pues muy difícil de trabajar, pero vamos a conversar con uno de ellos que por razones obvias de seguridad no vamos a mostrar su rostro, pero nos va a explicar qué es la situación que ustedes están viviendo y los ha obligado pues a paralizar las unidades por completo. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos tiempo de estar en este problema de la extorsión, pero ahorita nos vemos en una situación de que nos pidieron una renta y
y no hay ninguna solución. Ellos no volvieron a llamar y nos han intimidado con sacar los carros, que no podemos sacar los carros. De hecho, los motoristas tienen miedo de sacarlos, de ponerse a trabajar porque le damos la razón. Ahorita en la mañana una persona en el Carrizal la tirotearon, no sabemos cómo está. Entonces, de alguna manera solicitamos a las autoridades que nos apoyen, porque si no, este sector se irá a quedar sin servicio de transporte y no podemos menos. Tememos por nuestras vidas y entonces no podemos hacer nada. ¿Hasta el momento se ha acercado una autoridad de seguridad para brindarles ayuda? No, es que la verdad es que nosotros cuando pasan estas situaciones nos mantenemos al margen de la autoridad, por la razón de que siempre estamos temerosos de que vaya a haber una represalia. Entonces siempre nos manejamos un poco al margen. Cuando nos piden extorsiones, lo que hacemos es negociar directamente con ellos y pagar de alguna manera algunas cuotas que a veces son demasiado altísimas y otras que son accesibles. Este incremento que les han pedido pues las maras y las pandillas se ha vuelto impagable para ustedes. Sí, digamos ahorita el precio que nos están solicitando es demasiado alto. Nosotros como transportistas nos quedaríamos sin nada, pues entonces los motoristas tampoco quieren salir en esa forma. Ellos tienen razón. Para nosotros se nos vuelve siempre para estas temporadas de Navidad o para todas las temporadas festivos. Nosotros tenemos 4 rentas que pagamos semanalmente, pero para esta temporada se nos duplica. Muchas gracias. A esta hora de la mañana este es el informe que les podemos brindar. Los buses rapiditos de Las Torres, el centro, están totalmente paralizados en este sector de la calle de los Alcaldes que conduce hacia Las Torres. Bueno, lamentablemente la población se ve afectada porque no hay transporte en este sector. A esta hora de la mañana, este es el informe. Con esto regreso a los estudios. Gracias, Merari y Said. Aquí comentábamos mientras veíamos el reporte y las imágenes con el doctor Ávila. Imagínense, dice, pagan 4 rentas. ¿Cómo vive esta gente? O sea, ¿Cómo harán? Primero, doctor, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a usted. Es un placer tenerlo, doctor. Amigo, para mí también es un honor siempre estar en los programas suyos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, es difícil vivir la vida día a día cuando el 70% de nuestros hondureños viven en pobreza, cuando hay bastante violación de las normas elementales, cuando no hay institucionalidad, cuando no hay respeto de la Constitución de la República, y en donde inclusive los jóvenes y las mujeres prácticamente no tienen oportunidad. Y esto ha sido histórico en nuestro país, ha sido sistemático, lo que demuestra exactamente que cada uno de los partidos que ha gobernado ha sido corresponsable de todo esto. Pero el mayor responsables somos nosotros, los ciudadanos, porque hemos permitido ese tipo de abusos y continuamos en ese abuso, y eso ha hecho que Honduras ahora sea el país más pobre. Es lamentable. Y lo que acabamos de observar ahí en este informativo, bueno, observe usted de qué existe inteligencia policial sobre esos temas. Son temas muy complicados y al mismo tiempo la población vive año a año una degradación de sus propios ingresos, porque inclusive los ajustes salariales no se hacen ni correspondiendo a veces ni a la mitad de la inflación, con lo cual usted lo que está generando es menos clase media, mucho más pobreza, y las naciones para que se desarrollen necesitan fortalecer el nivel de clase media. Doctor, sin ser, usted es un profesional obviamente de la economía, sí, pero a veces sentido común, es cuestión de sentido común, y yo en el tiempo que tengo que vivir, puede ser, a veces hay gente que cree que uno es negativo, pero yo nunca había experimentado una crisis económica de verle a la gente. Uno pasa en lo personal, yo sé que usted agradecido con Dios porque le permite tener un buen trabajo y permite desarrollarse de una u otra manera. Sí, pero el entorno de uno y con la gente que uno platica, yo jamás, jamás como los ahora, niveles. había los niveles de pobreza en que estamos viviendo. Sí, y eso es lamentable. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay solución. Hay solución si nosotros controlásemos 3 cosas. Primero, la corrupción. Está demostrado que entre el 10 al 20% del presupuesto de la nación es corrupción. Eso significa, bajo el presupuesto actual, aproximadamente mínimo 27.000 millones, máximo 54.000 millones de lempiras al año que van por corrupción.
con 54.000 millones de lempiras al año, usted no puede generar empleo para 2 millones de personas bajo el mecanismo no de regalo, sino que de financiamiento, préstamo a la micro, pequeña y mediana empresa. Segundo punto, si en realidad nosotros hiciésemos que la institucionalidad funcione. Aquí hay instituciones, pero no hay institucionalidad. Y el tercero, si hacemos que funcione el modelo económico y político. Si funciona el modelo económico, entonces veremos nosotros que sí hay enormes posibilidades. El enorme problema de nuestra nación es que se ha instaurado un pequeño grupo que controla casi todo, controla las finanzas, controla la energía eléctrica, controla telecomunicaciones, controla puertos y aeropuertos, y eso no tiene absolutamente ningún compromiso por desarrollar la nación. Fíjese, licenciado, que las naciones que más se han desarrollado normalmente tuvieron alguna burguesía que pensó en su propio país. Fue el caso de los Estados Unidos, fue el caso de muchos de los países europeos, países nórdicos, que orientaron las políticas públicas no pretendiendo beneficiarse ellos, sino que beneficiar a toda la nación y por ende se beneficiaban ellos. Pero acá más bien es beneficiarse unos primero y destruir a todo el resto. Los modelos económicos y políticos no funcionan así. La política es una ciencia para resolver problemas, para crear institucionalidad, para crear sociedad, para crear civilización y no para destruirla. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Es la antítesis de la política y la antítesis del funcionamiento de la economía. Cuando dicen va a haber un crecimiento, por ejemplo, de un 3.5, un 3.7 al terminal del año, usted que sabe más, yo digo, quienes crecen son 4 o 5 empresarios del país, los que tienen controlado lo que usted decía, todos los sectores, pero no es un crecimiento para la población. Así o sea, es, el pobre se sigue haciendo más pobre. Más bien. Y ese es el problema, porque fíjense que si creciésemos en el sector agrícola o en el sector industrial, es donde existe la mayoría de la gente, o en el sector de la construcción. Aquí crecemos más en el sector financiero, en el sector de servicios de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que cada máximo son 8 familias integradas en todos esos sistemas que acumulan, y lo que es peor... Y poco empleado también. Tienen pocos empleados, entonces el impacto es mínimo, hay una alta concentración del ingreso y en realidad lo que es peor es que este grupo de familias en realidad no es que sean empresarios en sentido estricto, como sería el caso, por ejemplo, de los dueños de esta radioemisora, que se arriesgan a crear ellos demanda. No, ellos tienen garantizada la demanda. Es el caso de energía eléctrica, les dan un contrato, ellos ya tienen garantizada la demanda, que es lo que en economía es complicado. La oferta ya la crearon a través de la autorización que le da a quien controlan ellos también en cada una de esas instancias. Hay salidas. El enorme problema es falta de compromiso, falta de visión y falta de capacidad también. Ahora, aquí los gobiernos también se prestan a ello, porque yo escuchaba hoy lo escuchaba a Miguel Aguilar decir, bueno, le dieron 20 millones de dólares al socio estratégico que tenía esta empresa Energía Honduras, que tanto relajo que se ha armado y que al final ya están diciendo, no se puede anular el contrato con Energía Honduras, lleva 3 años, son 7 años y medio que tienen, pero si hay incumplimiento en algunas de las cláusulas que se habían establecido, claro que se le podría anular el contrato. Completamente de acuerdo. Pero ahora están manejando otro discurso. Total que al final, doctor, el afectado siempre, como dicen, es el pueblo. Ellos quieren arreglarse y buscar mecanismos y nuevas terminologías, enredando a la gente, pero lo que sí es una realidad que a partir de abril, usted y yo y la población vamos a pagar un 10.5% más por el kilovatio hora. Sí, y habiendo pagado históricamente nosotros mucho más. O sea, el pueblo hondureño ha pagado en algunos momentos 3, 4, doble lo que debe pagar en energía eléctrica. Todo ha sido por un elemento de corrupción. Tarifas sobredimensionadas a los generadores de energía. Segundo punto, fíjese, yo lo exhorto, investigue en el Tribunal Superior de Cuentas y pida copia de los 3 informes del Tribunal Superior de Cuentas sobre este tema de la EEH. Y usted encontrará que esa operación le representó al pueblo hondureño en los primeros 7 años una pérdida de 30.000 millones de lempiras, así como lo escucha. 30.000 millones de lempiras. Pida al Tribunal Superior de Cuentas esos informes. El informe 1, informe 2 e informe 3 sobre la EEH. Segundo punto,
sugiero que verifique usted quiénes son los verdaderos dueños. Usted se encontrará que ahí hay una empresa, no sé si es Investment Solutions, el nombre está en inglés, y usted se va a dar cuenta que es un hondureño que inclusive manipuló los recursos de la ANE, cobraba el dinero de la ANE, lo mantenía en sus cuentas durante varios meses, y bueno, total, era el que se encargaba de la medición y ahora es el gran dueño con, si no mal recuerdo, casi el 30% del capital accionario. Averigüemos también si los 3 accionistas de Medellín en realidad son los verdaderos dueños de eso. O son como dice uno, utilizando el lenguaje testaferro. Claro, vea, mi problema es que más o menos estoy relativamente informado. Y usted haga una investigación en Medellín también sobre el origen de muchos de estos que aparecen como los dueños y no necesariamente son conocidos por allá entre grandes dueños de todos esos sectores. O sea, el enorme problema en nuestro país, volvemos al punto, esta es una desorganización bien organizada. Porque mire, hay un gerente, un ministro de Energía, está en la Comisión Reguladora de Energía. Hay un gerente de la ENE y está la empresa Energía Honduras. Y nada funciona. Y la gente se pregunta, 4 instituciones para al final hacer una sola cosa, las 4. Así es. Bueno, nada funciona, para beneficio de los hondureños, del pueblo. Pero sí les funciona a ellos para tener enormes cantidades de ganancias. Aquí metieron inclusive al sindicato con, si no mal recuerdo, un 8% diríamos del capital, simplemente para tener un apoyo no crítico sobre el tema, lo cual yo también lamento. Y vea, volvemos al punto, el tema es que en nuestra nación poco a poco se ha estructurado una especie de, yo diría, organización para delinquir. Y eso ha ocurrido en los últimos años y usted después se va a dar cuenta exactamente como nos estamos dando cuenta ahorita a través de diversas leyes, algunos que han sido ministros, otros que han sido directores de esas instituciones, otros diputados, otros presidentes, etcétera, etcétera, mezclados precisamente en este tipo de hechos. Por eso como decía y reitero, el principal responsable de todo esto es la ciudadanía misma, porque la ciudadanía parece que no entiende que el papel de ser ciudadano significa ser un ciudadano independiente, libre. Para eso es que se luchó, para crear repúblicas y no para construir monarquías. Y las dictaduras son una especie también de monarquías. ¿Y cuáles son las dictaduras? En donde no hay las posibilidades, en donde el ciudadano tenga el derecho que le corresponde. Por la experiencia que tienes, ¿cómo podría arreglarse ese problema? Hay gente que habla de una tarifa social, de la ENE, por ejemplo. Bueno, vea, por ejemplo, yo he escrito esto desde el 2004 e inclusive lamento que a veces elementos sustantivos no sean parte de la discusión. Por eso yo le agradezco esa pregunta. Primer punto, licenciado. Hay necesidad de una revisión histórica de todos los contratos, desde hace aproximadamente 20 y fracción de años, cuando comenzaron a generarse todos esos contratos de generación de energía. Ahí va a encontrar usted, compare la tarifa que se les pagó a ellos y compare cuál era la tarifa existente en ese momento. Le adelanto, la ENE, aún ineficiente como dicen que era, pública, el costo marginal, que es lo que sirve para determinar la tarifa de largo plazo, con que funcionaba la ENE era 3 centavos el kilovatio hora. 3 centavos el kilovatio hora. Eso significaba que ya una tarifa de 4 centavos, 5 centavos el kilovatio hora ya era bastante rentable. Pero acá, entonces, ¿qué ocurrió? Usted ha pagado, verifique, hasta 27 centavos de dólar el kilovatio hora. Mientras en el mercado usted encontraba en México infinidad de contratos, yo recuerdo, en diversas épocas, 5 centavos, 6 centavos el kilovatio hora. Entonces, eso es parte de la corrupción. Entonces, el primer punto es la revisión histórica y hacer acción. No basta con corregir los contratos sobredimensionados. Hay que investigar por qué se firmaron esos contratos y quiénes lo hicieron. Y ahí va a encontrar usted colusión del legislativo, que hizo la ley, del Ejecutivo y del Judicial, que no procedió. Tampoco de la Procuraduría General de la República, que está llamado también a proceder como abogado del Estado. El segundo punto es eliminar
como ocurrió ahorita en el 2014, toda esa serie de concesiones que se dieron sin que cumpliesen con todos los requisitos de ley. Las concesiones, hay concesiones que se han vendido, hay concesiones que no se han ejecutado, y las concesiones usted sabe muy bien que no las puede vender. Entonces, haga las acciones, ejecute el tercer punto, es que la ANE opera con estados financieros subvaluados. ¿Por qué? Porque hay infinidad de inversiones que se hicieron hace 30, 40 años, adquisición de terrenos, en la construcción de las líneas de distribución de la época, de las líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, si usted revalúa, se va a dar cuenta entonces que el activo de la ANE puede ser 3, 4 veces más que el que aparece en los estados financieros. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, emito acciones por la mitad y capto recursos a través de la emisión de acciones, porque la emisión de acciones no es deuda, ¿me explico? Sí. Es patrimonio. Y entonces, al emitir por la mitad las acciones, capturo esos recursos que me sirven para redinamizar el sistema. Cuarto punto, yo celebro convenios con socios estratégicos que conozcan sobre reducción de pérdidas, porque las pérdidas técnicas y no técnicas en la ANE llegan a 1/3 de la generación de energía. O sea, 1/3 de la generación de la energía le hace prácticamente invivible esa circunstancia. Entonces, si usted celebra contratos con socios estratégicos que sepan sobre, reitero, reducción de pérdidas, generación de energía, distribución, comercialización y facturación, que son los 4 circuitos, entonces usted está mejorando la eficiencia y la productividad, y al aumentar la eficiencia y la productividad disminuye los costos marginales, y al disminuir los costos marginales tiene las posibilidades de ofrecer a tarifas más bajas la energía. El quinto punto, revise usted también todas las exoneraciones que se han dado a los que son generadores de energía, porque ellos no pagan impuestos por la energía consumida, pero por el combustible consumido por ellos. Pero ese combustible consumido por ellos lo utilizan para otras empresas que son propiedad de ellos, que no tienen nada que ver con la generación de energía. Esto descapitaliza también la ANE, me explico. Y podemos continuar diciéndole cuáles serían también todas esas formas de solución. Pero uno de los temas fundamentales es que ponga verdaderamente gente capaz y que evite al mismo tiempo hacer esa distorsión de administración de infinidad de gente que todos ni saben dónde comienza la función de uno y de dónde termina la otra. Doctor, entonces, volvemos al punto, no debemos, generar cargos por clientelismos partidarios, tiene que ser por, en realidad, capacidad técnica del sector. Ahora, mire, es que hay cuestiones, por ejemplo, en la ANE me explicaban, incluso ayer, antier, compra el kilowatt, por decir, a 12 centavos de dólar. Sí. Y lo vende a 3 centavos de dólar. O sea, es la única empresa que uno conoce que le venden caro, o sea, le venden caro y él vende barato. Bueno, le voy a decir. Ahí es donde se pierde. Bueno, pero el problema no es por lo que se vende a la gente, sino que el problema es por lo que se compra. Claro, ahí es donde está el mecanismo de la corrupción. Y ahí es donde está la corrupción. Claro. Ahí es donde está la corrupción. Y después, que cuando ellos empiezan a distribuir, a enviar la energía, dicen que hay una energía que tal vez vale 12, como apuntábamos, el kilowatt. Otra vale 7 u 8 el kilowatt. Sí. No, ellos despachan primero la que vale 12. Sí, bueno, es que le diré también que investigué durante muchísimos años mucha energía que fue generada desde empresas públicas, desde el cajón, era facturada también como si era generada por otras empresas privadas. Correcto, eso es parte también de la corrupción. O sea, que el cajón generaba, por decirle algo, qué sé yo, 100 megas de energía al año. Sí, pero aparecía como si lo generaba era 50 megas. Y los otros 50 la privada. Sí, pues claro, es una corrupción increíble. Y eso genera un impacto en los costos. Y entonces después aparece como si que el hondureño paga por energía, como en realidad se paga demasiado por energía en nuestro país, por telecomunicaciones también. Compare las tarifas en los Estados Unidos con las tarifas de Honduras y luego compare el porcentaje de las tarifas en los Estados Unidos, el porcentaje de las tarifas en Honduras con el salario promedio en cada uno de los países. Usted va a encontrar que aún por telecomunicaciones en Honduras pagamos no menos de 10 veces más que en los Estados Unidos. O sea, relativamente hablando. Doctor, ayer incluso por la cuestión de los carburantes.
Sí. Aquí es como que viviésemos, los que hemos medio viajado un poco, nos damos cuenta que estamos al mismo nivel, incluso a veces más altos en los combustibles que el propio Estados Unidos. Sí. Y la gente no gana en dólares aquí, ni siquiera el equivalente a los dólares, lo que gana la gente con lo que ganan ahí en los Completamente Estados de acuerdo, porque aquí no hay que comparar solamente los costos medios, de decir, en Honduras, por ejemplo, el galón sale, qué sé yo, el galón de gasolina X, el precio es, por decir algo, $3.50. En los Estados Unidos $3.50. Es mucho más caro aquí, aunque sea $3.50. ¿Por qué? Porque $3.50 en los Estados Unidos representa un porcentaje relativamente bajo de su ingreso promedio. En relación al ingreso, tanto que en Honduras el porcentaje es sustantivamente alto. O sea, vivimos en una sociedad, por eso yo le decía al inicio, no funciona la economía. Y el otro problema es en Honduras que todo funciona bajo mecanismos de lo que es contrario al capitalismo. Se supone que en el capitalismo lo que funciona más bien es la competitividad, ¿no es cierto? Como puede ser en estos canales, por ejemplo, que con una persona como usted que dé una información veraz y que la gente crea en usted, todos los días lo va a sintonizar a usted y no va a sintonizar a otro. Esa es una verdadera competencia y que es interesante. Que así funcione, pero en Honduras funciona como un monopolio. Aquí dos controlan la banca, dos bancos controlan entre ellos el 60%, o sea, 2/3 de los depósitos, 2/3 de los préstamos. Pero el problema es que la mayoría de los préstamos van a lo que no deberían ir, no van a la agricultura ni a la industria, van a gasto inflacionista. Exacto, así es. Si usted ve las telecomunicaciones, bueno, destruyeron a Hondutel. Hubo una planificación de destrucción de Hondutel que antes era superavitaria, hasta hacerla deficitaria, impedir que se modernizase. Le trasladaron más bien la telefonía móvil que tenía Hondutel, se la trasladaron ahí a unos sectores privados corruptos que vendieron la concesión. Todo el mundo sabe eso. Y ha funcionado. No ha funcionado, pero yo le digo, no ha funcionado la institucionalidad en nuestro país. Luego, si usted lo ve, le di el ejemplo de la banca, el ejemplo de las telecomunicaciones, en el ejemplo de la energía, un solo comprador, varios oferentes, pero hay algunos oferentes que tienen más poder político que otros, y son estos los mayormente beneficiados. Es una especie de monopsonio, cuasi monopsonio, o sea, se ponen de acuerdo como si fuese uno en el mundo real. Y usted los encuentra después, que estos mismos son dueños de instituciones de telecomunicaciones, controlan la energía, controlan los puertos y aeropuertos. No, así no es el Estado moderno. Esto tenemos que restituirlo. Por eso es que tenemos una nación cada vez más en pobreza y una clase media en destrucción. ¿Por qué se ha llegado a privatizar tanto en la educación? Aunque se quiere decir que no, pero la gente, los que somos de clase media baja, sí, uno hace un esfuerzo por poner a sus hijos, ahora a sus nietos, a la escuela privada por lo deficiente que es el sistema público. En los aeropuertos, por ejemplo, uno va, el otro día, yo no sé ir, pero 20 lempiras vale una hora estar en el... Si usted ya está 2 horas, 40 lempiras, 3 horas, 60 lempiras en el aeropuerto. Antes yo recuerdo que un lempira de uno recién cuando viene y que protestábamos. Bueno, pero se concesionó, se dio privado, ahora Hondutel es otro caso. La energía es otro caso. La red vial. La red vial es otro caso. Puertos y aeropuertos, usted tiene la telefonía celular que pudo haberla manejado Hondutel. Todo se ha dolarizado en la cuestión de los cobros. ¿El gobierno es deficiente en el manejo de todos estos asuntos o es la misma corrupción? Yo sí creo que todo eso es planificado y eso es un sistema de corrupción que hace que todo comience a ser atrofiado, todo es permeado, porque al mismo tiempo con el sistema de corrupción tienen poder político, tienen autoridad, tienen dinero, tienen todo el dinero del mundo controlado, son mafias en realidad que controlan el Estado, y una vez que controlan el Estado hay impunidad, hay inmunidad, hay violación de la Constitución, etcétera, etcétera. Y eso ha sido en un largo proceso. Por eso es que nosotros hablamos de la reconstrucción de la nación, aunque como nación Morazán quiso en realidad construir esa nación, no fue posible. Honduras todavía es una nación, si le parece, en ciernes, como máximo. Yo diría que no es una nación en sentido estricto, porque para que exista esa nación, el componente fundamental es el Estado. Y el Estado está caracterizado por tener población,
por tener territorio, por tener soberanía y por tener un buen gobierno. Obvio que no hay prácticamente las últimas dos y en consecuencia no existe la nación. Pero ese es un debate que demuestra la enorme fragilidad en Honduras. Y aquí vea, haga una investigación usted de todos los altos funcionarios públicos, vaya, en este momento, por ejemplo, que fueron excepcionales profesionales. Antes de ser conocidos como ministros o todo lo demás, usted se va a encontrar que la inmensa mayoría eran unos desconocidos en la sociedad hondureña, y entonces si eran desconocidos, la mayoría, y si eran desconocidos para la sociedad hondureña, ¿cómo es que van a ser extraordinarios en la gestión pública? ¿O cómo que se no habían triunfado en lo privado? ¿Cómo es que van a triunfar en lo público? Así es, ese es el punto. Porque también, como dicen, por los hechos lo conoceréis, como dice el señor. Y los hechos distan mucho de la realidad. Completamente. Vaya, por ejemplo, usted dentro de su medio, usted ha descollado como periodista y le ha costado infinidad de formas. Si llega a una función pública, yo sé que usted estuvo en el pasado de... Sí, tuve diputado y de regidor. ¿Verdad? Y regidor y todo lo demás. Pero de una u otra forma fue conocido ya profesionalmente. Aquí vea, aquí hay infinidad que han sido presidentes o son presidentes que tienen tal vez una profesión A, pero no fueron exitosos en su profesión A. Son exitosos en el tipo de politiquería de Honduras, porque no son políticos. Reitero, la política no está dada para hacerse millonario el jefe o el dueño de un partido. La política está dada para pensar en el bien común. La política es la construcción de civilización. La política es la construcción de desarrollo de las sociedades. No es destruir las sociedades, no es hacerlas más pobres. Eso no es política, eso es lo contrario a la política. Entonces, no hemos tenido políticos de estricto sensu. Ese es parte del problema. Pero, reitero, la responsabilidad fundamental es la ciudadanía que aguanta todo, pero lo aguanta volviendo a lo que usted decía, porque el sistema educativo, o sea, el sistema cultural ha producido serviles, no ha producido líderes. Los sistemas educativos están creados precisamente para producir seguidores, no líderes. Entonces lo que hace falta es un sistema educativo completamente crítico, histórico, analítico, que el método también sea globalizante, que usted cuando analiza algo, hágase la pregunta que se nos olvida después cuando crecemos. ¿Por qué? Cuando uno está niño, ¿verdad? Eso es lo que pregunta, ¿por qué tal cosa? Y ya cuando crece se le olvida el origen de las cosas. Entonces, ese sistema educativo que tiene que ser un sistema educativo también científico, que promueva la investigación científica, que promueva la inteligencia y no un sistema educativo que ha sido poco a poco destruido. Ahora, no necesariamente es que lo privado es mejor que lo público, eso es falso, completamente falso. Y se lo puedo decir en el área de la educación, en el área de la salud. Nosotros somos producto de la educación pública. Yo, el 80% de las instituciones en las que yo estudié, de la primaria, secundaria, universidad, los posgrados y los postdoctorados, yo solamente estuve en dos, que es a nivel de postdoctorado, en dos universidades privadas, y de ahí todo es público. Y me tocó enfrentarme al sistema educativo, pero desde los primeros inicios, yo le digo, nos tocó enfrentarnos a un sistema educativo como el francés, por ejemplo, en donde el método es un método analítico crítico. En el método francés, lo que se evalúa más bien es no si usted rindió en un examen A o un examen B, sino la capacidad o el proceso, que es diferente. En los países nuestros, el sistema educativo es precisamente construido para destruir la posibilidad de hacer ciudadanía. Y lo que se hacen son serviles. Por eso usted ve en todos los partidos que el líder, aunque cometa los peores errores, ahí lo están defendiendo. Y no le dicen solo... muy bien, líder, muy bien, líder. Aunque esté metiendo... ande equivocado, correcto. Aunque esté equivocado. Y esas cosas, sí, no es que siento, estoy seguro, es un gravísimo error el que se le hace más bien
porque, y va a ocurrir con el presidente actual, va a ocurrir con el presidente actual. Casi estoy seguro que a final de año, ya cuando la gente va a ir viendo que va a venir otro presidente, se le van a ir zafando medio mundo y van a empezar a criticarlo. Así es. Honestamente. Y fuertemente. Y fuertemente. Algunos van a entregarlo. Sí, así es, correcto. Sí. Esas cosas, doctor, mire, bueno, yo fui diputado suplente en 3 oportunidades y cuando estuve incorporado, recuerdo el 94, comenzando, presenté un proyecto de decreto para que se impartieran las clases de inglés en los centros educativos públicos, que se comenzara por Tegucigalpa y San Pedro Sula como piloto y que se fuera extendiendo. Que se impartieran las clases de computación, igual, Tegucigalpa, San Pedro, y que se fuera expandiendo en todo el país. Que otro proyecto que por 10 años se parara la exportación de madera, porque uno ya miraba que esos problemas se daban. Y tal vez proyectos que no pueden significar mucho para la gente. No, son importantísimos. Y eso de que la gente no fumara, porque antes se podía fumar en cualquier restaurante, en cualquier lugar, y a mí me parece que eso es exageradamente dañino. Un tema de salud. Y un tema de salud. Y me agradó enormemente cuando vinieron la cervecería, cuando vinieron la tabacalera, y hubo una reunión con el presidente del Congreso, recuerdo, y con otra gente. Miren, Jorge Zelaya dice que el que presenta el proyecto es periodista y es también diputado. Y lo que nos agrada es que ha presentado estas mociones, hemos conversado con él y jamás, ni siquiera nos ha insinuado en que denos dinero para retirar el proyecto o no voy a seguir con esto. Y otros colegas sí. O sea, cuando hay otros colegas periodistas, uno no es que es un santo y le pide a Dios, pero mire, el ser diputado o el ser periodista, que han sido y que son mis dos profesiones, o sea, mi profesión de periodista, pero habiendo sido diputado o regidor, no le da a uno con lo que gana para tener pisto. Así es. Es que, para vivir. Vea, 1 más 1 es 2. 1 más 1 no es 5,000. Solamente en Honduras ocurre eso. Que alguien... que tiene un cargo público, se hace millonario de la noche a la mañana. Así es, mire, 20 años que tenga usted, puede vivir bien teniendo un cargo público, pero no puede ser multimillonario. No puede ser dueño de bancos, no puede ser ganadero, estar en generación de energía, en telecomunicaciones. Imposible. Tiene miles de millones... obvio, es imposible. Es imposible. Pero si usted, me gustaría algún día que hicieran la investigación, por ejemplo, de quiénes fueron los presidentes de las juntas directivas de la NE, de la Empresa Nacional Portuaria, por ejemplo, de Hondutel, y que vea qué función hicieron, si hicieron todo para modernizar o conspiraron para destruir esa institución, y verán infinidad de resultados. Con beneficios personales. Con beneficios personales. Ahora tiene usted infinidad que fueron funcionarios públicos que no trabajan en la función pública desde hace tiempo y son millonarios, tienen casas en infinidad de lugares, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Y yo lo apoyo en eso. Investíguenlo, exactamente, y por eso le digo, solamente en Honduras que hay un montón de exfuncionarios públicos, expresidentes, exministros, exdirectores de NE, de Hondutel, etcétera, etcétera, o diputados, etcétera, etcétera. Solamente a ellos les deberíamos dar el premio Nobel de Economía, porque solamente ellos, ganando 100,000, gastando 10 millones y ahorrando 50 millones, es que entienden la fórmula. Esa fórmula en economía no existe. En economía el ingreso es igual al consumo, más el ahorro o más o menos el desahorro. Y si han sabido progresar en eso, ¿cómo es que no han hecho progresar las empresas que han dirigido? Bueno, precisamente porque ha sido bajo el mecanismo de corrupción. Y por eso es que, vea, en la historia de la humanidad, el líder de la Revolución Francesa, Robespierre, cometió un error histórico. Aproximadamente 12 horas antes que lo asesinen a él dice: corruptos de mi lado, el lado jacobino, lo que se conocía como la izquierda de la Asamblea General de la Revolución, y los corruptos del lado girandino, o sea, lo que se conocía como la derecha y todo lo demás, de los diputados del Parlamento de la Primera República por revolución que se da contra la monarquía absolutista de Luis XVI, y dice él: corruptos del lado jacobino y del lado girondino se han unido, dice, vea, se han unido, o sea, ahí no hay problema ideológico, en santa alianza, dice,
para destruir la revolución. Y el error de él, o sea, eso está bien porque lo está diciendo, el error es que dice, mañana daré los nombres. Ese mañana, cuando él llega, han conspirado y lo asesinan, ¿verdad? No le dieron chance no le dieron chance, un balazo acá, no se pudo defender y después lo enviaron lo enviaron a la guillotina. Entonces, así ocurre en Honduras. Corruptos del lado A, B, C y D están unidos para destruir la nación y destruir al pueblo. Y destruir entonces las posibilidades. Entonces nos corresponde a algunos de nosotros. ¿Cree usted que para mí es fácil decir esto? Yo le agradezco también toda su objetividad profesional y yo creo que esto valoriza no solamente su programa, sino que todo el Canal 9, porque en realidad permiten discutir sobre el plano de las ideas, sobre el plano de la historia, sobre el plano de la verdad, aunque a algunos nos pasan la factura, en eso estamos claros, nos lo han pasado. Yo retorné a Honduras hace 19 años y créame, nos han cerrado la academia, nos han cerrado las posibilidades de financiamiento en proyectos. Obvio que yo no participo en consultorías porque sé que no van a salir. Entonces, yo para poder vivir en Honduras tengo que salir a dar clases al exterior en otras universidades. Pero en la universidad de mi país se me impide dar clases. ¿Me explico? Cuando yo más bien le debo a Honduras porque yo fui formado en la educación pública. Y entonces este es el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad cerrada. Fíjese que hay un libro muy interesante, se llama La Sociedad Postliberal y sus enemigos. Independientemente que yo no estoy de acuerdo con algunas categorías y conceptos, pero sí yo siempre recomiendo libros inclusive que son completamente contrarios también a mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo los leo. Siempre es importante. Y todo, tanto porque si solamente leyera lo que a mí me gusta, lo que pienso, entonces no soy un profesional universitario, no soy un buen ciudadano. Y fíjense que ahí refiere cuáles son los problemas de las sociedades cerradas, porque las sociedades abiertas están en consecuencia listas para la innovación, están listas para la crítica, para el análisis, están listas para modelos que funcionan bien, modelos éticos económicos, modelos éticos políticos. Pero una sociedad cerrada como la nuestra, más bien lo que hace es reproducir la impunidad, la inmunidad, los antivalores. Y se perpetúan los antivalores más bien como si fuesen muy naturales, muy normales. Entonces en Honduras se ha llegado a que el antivalor de la corrupción ya la gente lo ve como normal. Y son grandes personajes. Así es. Fíjense que hay expresiones como estas que dicen, bueno, está bien que robe, pero que haga. Imagínese usted. O sea, es que tiene que hacer porque esa es su función. Y no tiene por qué robar. Y no tiene porque por qué robar. La gente no entiende que al robar le están robando a sí mismo, porque es dinero de cada uno de nosotros, ¿no? Para construir civilización. Doctor, estos últimos minutos, cuando le hablé, la ley, tráiganle un poco de más agua, por favor, al doctor. La ley Magnitsky, se tenía la posibilidad de que en el anuncio que iba a hacer los Estados Unidos iban a aparecer nombres de funcionarios actuales probablemente, o de gente que en algún instante había sido, o se ha enriquecido, como decimos popularmente, pero los nombres que aparecen, Mario Zelaya, que está preso, y que los Rosenthal y Yankel Rosenthal. Sí, y Chimirri, el señor Pastor, todos ellos. Vea, los mensajes de la congresista Norma Torres demuestran un elemento ético importante, independientemente de cuáles sean las motivaciones o los acuerdos que existan. Pero la señora Norma Torres habla y acusa al gobierno de Trump de encubrimiento, y así lo dice. ¿Y encubrimiento qué significa? Obvio, que no se dice la verdad sobre las cosas. O sea, ella sabe la verdad porque ella ha estado en esto, y lo que le enoja es, en efecto, que aparece una lista de... Más bien ni debieron aparecer ninguno de esos 10. Vea, pero el problema no solamente es en Honduras, también los tiene... En Guatemala, en El Salvador. Exactamente. Correcto. Y allá en Guatemala y en El Salvador ocurrió lo mismo. Dijeron, sí, nosotros eso ya lo sabíamos. Sí, ya todos están en la cárcel. Por eso es que una vez no entienden los gringos, honestamente. El enorme problema es que se reafirma un hecho histórico que ha sido recurrente. A nivel geopolítico existen intereses. Los intereses priman
sobre los principios, sobre los valores, sobre la ética. Y fíjense que por eso es que se van destruyendo poderes. Roma se autodestruyó, implosionó, gran parte por un serio problema de cómo se manejaba el poder, por un lado, y dos, cómo también se manejaron cómo se manejó, el funcionamiento del sistema de justicia basado en la corrupción. Y bajo ese tipo de historia, entonces lo que va ocurriendo es que las sociedades se degradan cada vez más hasta que se autoimplosionan, se destruyen. Porque todas las sociedades han sido como seres orgánicos, vivientes, como cada uno de nosotros, que nace, crece, se desarrolla, en algún momento se degenera y muere, ¿no es cierto? Entonces estamos en esa época y hay necesidad de reconstruir la nación, por eso nosotros hablamos en ese sentido. Entonces cuando yo veo en esta ley Magnitsky, yo supongo que esto es un adelanto. Supongo que es un adelanto. Y están negociando algunos nombres que ellos no quieren que aparezcan por los momentos. Cuando les convenga, sí los van a hacer aparecer. Pero mientras tanto, han generado una enorme duda sobre el nivel de confiabilidad que se genera en una nación como ella. Vea, yo viví en los Estados Unidos casi 10 años. Y yo he respetado el pueblo estadounidense. También he vivido una buena cantidad de años en Francia y he respetado eso, y viví un tiempo corto en México y he respetado a todos esos pueblos. Todos los pueblos tienen una historia muy particular. El problema son sus gobiernos. Unos gobiernos que responden a intereses de corporaciones, y esas corporaciones van a la búsqueda de la tasa máxima de ganancia. Con esas corporaciones se hacen guerras, se hacen guerras físicas en donde mueren miles de personas, se hacen guerras económicas para justificar, a través de las guerras físicas usted hace una guerra económica. Usted quiere aumentar el precio del petróleo, haga una guerra en el Medio Oriente, o haga una guerra contra Venezuela, aumenta el precio. ¿Por qué aumenta el precio del petróleo? Porque disminuye la oferta. Y al disminuir la oferta, manteniendo constante la demanda, aumenta el precio. Entonces, todo esto es parte de un elemento que yo lamento que se dé. Por razones geopolíticas, se ha violentado también la Constitución desde el exterior, se ha violentado la ley desde el exterior, se favorece la impunidad, la inmunidad y la corrupción. Entonces hay pueblos, hay una parte de los pueblos que es digna, y esa parte de los pueblos que es digna en algún momento ya no soporta tanto abuso, y entonces salta la barda, y entonces después dicen, este es violento. No, la violencia ha sido generada desde antes. Ocultar la verdad es violencia. El encubrimiento del cual acusa la congresista Norma Torres al gobierno de Trump, el encubrimiento es un problema ético profundo que está también ella, en el fondo, planteando la posibilidad de que se le abra un juicio político a Trump, y que, vea, Ahora, ¿usted cree que se llegue a ese nivel? Cuando digo ese nivel es que el presidente de los Estados Unidos haya influido de alguna manera a través de el ministro del Departamento de Estado. Sí, porque depende de él. Es el segundo a bordo, después del vicepresidente. Claro. ¿Verdad? De hecho, pero como por lo menos no puede alegar. No son confiables. Entonces, como dicen que a veces los gringos no son confiables, ¿cree que pueda venir una segunda? Yo creo que sí. Lista? Yo creo que sí. Ellos que estén como esperando que la gente se calme. Yo sí creo, pero lo que sí está claro es que los hondureños no debemos esperar que las soluciones vengan del exterior. La solución tenemos que darla nosotros, los hondureños, en todas las formas. Y fíjense que la Constitución nos lo permite. La Constitución los constitucionalistas del 82 fueron muy sabios. ¿Sabe usted por qué se establecieron los artículos pétreos? En realidad, los artículos pétreos, esos constitucionalistas del 82 lo pensaron muy bien, era para evitar... 81. Ya el 82 fue el gobierno. Ya el 82 ya fue el gobierno, pero exactamente. Los constitucionalistas de la época lo que hicieron fue blindar ciertos principios fundamentales para que la ciudadanía fuese respetada por, no políticos, porque estos no son políticos, por mercaderes o mercenarios de la política. Y entonces por eso plantearon el periodo de gobierno durante 4 años, porque si usted analiza qué presidente de los que ha sido en Honduras merece haber sido reelecto, usted se va a dar cuenta que muy pocos, o casi nadie, probablemente. O sea, yo estoy tratando de respetar a las dos posiciones
posibles. El otro tema que tiene que ver sobre no a la reelección es porque saben muy bien que en nuestros países se usa el presupuesto para abusar y lograr sus objetivos. Además, hasta la cárcel podía ir. No, claro. En la misma Constitución se establecía el que hablase de la posibilidad, con solo la insinuación de la posibilidad de una reelección presidencial, podía ir preso. Exactamente. Con solo eso. Con solamente eso. Y ahora, entonces, o sea, se violentó, se saltó la barra, o sea, se violentó eso, en otras palabras, se genera violencia desde el origen. Entonces, la violencia reactiva es justa. Y por eso es que se plantea el derecho a la insurrección. Es la violencia reactiva, ¿no es cierto? En la misma Constitución de la República. Nosotros estamos usando este derecho y yo agradezco a este canal que me permita expresarme estos términos, porque hoy vamos a acompañar nosotros a la Marcha de las Antorchas. Desde las 5 de la tarde vamos a salir desde la iglesia Guadalupe. El barrio Morazán. En el barrio Morazán, exactamente. Y bueno, marchar en dirección hacia donde se ha definido. Ya por los últimos acontecimientos yo decía, sí, está bien la Fiscalía porque no ha cumplido en diversas formas, pero tal vez por la ley Magnitsky sería conveniente recordarle al gobierno de los Estados Unidos que tiene que ser honesto con respecto a la lista Magnitsky. Fíjese que la lista Magnitsky habla de 3 cosas. Fíjese, habla de todos aquellos que están comprometidos con corrupción, todos aquellos que están comprometidos con crímenes de impunidad y violatorios de derechos humanos. Habla de esas 3 cosas. ¿Por qué? ¿De dónde viene el apellido Magnitsky? Bueno, usted sabe que fue aquel financista que conocía muy bien cómo se manejaron los recursos en la conversión de la Unión Soviética en Rusia y cómo algunos que fueron dirigentes del Partido Comunista Soviético también se quedaron con gran parte de los recursos y que ahora son muchos de ellos multimillonarios, lamentablemente, o sea, corruptos también, ¿verdad? Entonces él iba a declarar y lo asesinaron, ¿no es cierto? Entonces viene los Estados Unidos de una forma así también bien manipuladora, toma ese ejemplo. Bueno, si tomó a Magnitsky, pues que haga lo que pensaba Magnitsky y no encubrir, porque entonces lo que está haciendo es lo contrario de lo que pensaba hacer Magnitsky. Hay que ser coherentes en esto. Y bueno, pero reitero, la solución está en nosotros. Y vea, toda esta marcha de las antorchas va creciendo. El viernes pasado ya fuimos bastantes personas, pero vamos sobre todo aquellos que no tenemos miedo, ¿verdad? Y aquellos que tenemos mentalidad independiente. Después se van a ir vinculando poco a poco algunos. Doctor, yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Privilegio, un verdadero placer que nos acompañe. Lo dejamos para que se despida, por favor, de nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias, licenciado Zelaya. Tenemos serios problemas complejos. No funciona el modelo económico, no funciona el modelo político, no funciona el modelo ético. Tenemos que reconstruir esta sociedad. Y esta sociedad solamente se reconstruye bajo la unidad de todos los ciudadanos que en realidad debemos ser dignos. Todos deberíamos ser dignos, ¿no es cierto? Pero que de la dignidad pasemos a la indignación, para que esta dignidad indignada pueda transformar esta sociedad. Es la única forma que tenemos, si no, en realidad se impondrá la barbarie. Y la barbarie a lo que lleva es a la destrucción de las civilizaciones y no queremos eso. Queremos reconstruir esta sociedad. Estamos todavía a tiempo, pero estamos en el tiempo límite. Es ahora. Ahora no nunca, mañana. Sí, ahora nunca, porque la descomposición social, la crisis económica, los problemas que la gente está viviendo son mucho más fuertes ahora que hace un par de años atrás. Y si no, aunque pareciera ilógico y probablemente la gente dirá, pues nada tiene que ver una cosa con la otra, para mí que sí. Hasta la toma de decisiones de quitarse la vida de mucha gente es a raíz de crisis económica. Así es, porque la crisis económica le genera depresión. No, es que claro, le genera depresión en sentido psicológico también del término, y las personas toman decisiones. ¿Cómo va a creer? 70 de cada 100 madres en Honduras son madres solteras, y esas madres tienen que darle de comer a sus niños. Hay algunas que probablemente máximo tienen para el desayuno cuando se levantan. Y eso le genera también toda una depresión en la juventud que no tiene oportunidades, se gradúan y no hay oportunidades, ¿verdad? Exactamente.
inmediatamente ocurre en las mujeres, jóvenes también. Entonces tenemos un caos y eso es perfectamente posible. Hay necesidad de que el presupuesto se concentre, sobre todo también en el tema de salud, que tiene que ver con este tema, en el tema de la educación y el tema de la generación de empleo y de la reconstrucción del sistema judicial. Debemos evitar continuar gastando en algo innecesario. Aquí tenemos más bombas lacrimógenas que medicamentos. Tenemos más armas que pizarras. Tenemos inclusive mucho más polvorado, mucho más chalecos de protección que frijoles. ¿Me explico? Entonces ya basta. Vamos por un mal camino y entonces hay necesidad de generar frente a la violencia establecida históricamente. No es responsabilidad de un partido, es responsabilidad de muchos de ellos. Entonces, frente a esa violencia oficialista, entonces tenemos que generar, me disculpa, la violencia ciudadana. Gandhi refería mucho a eso y yo creo que esta manifestación ciudadana es necesario hacerla en las calles, en las casas, o sea, con nuestras familias, en los medios como esto, en la universidad, en las escuelas, en cada uno de los campos, pero sobre todo eso tiene que pasar inexorablemente por nuestro cerebro para entender que somos ciudadanos de una república y no somos súbditos de una monarquía. Muchas gracias, hermano. Muchas Todo gracias. lo contrario. Gracias. Cariño. Gracias. Siempre. Al doctor Nelson Ávila. Nos ha acompañado y, por supuesto, lo digo, es un privilegio tenerlo siempre aquí con nosotros. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos en un instante. A continuación le presentamos los precios de la canasta básica en BTV Noticias Matutino. Perejil el mazo 5 lempiras, rábano el mazo 3 lempiras. Remolacha 10 lempiras, repollo unidad 20 lempiras, yuca la libra 6 lempiras, zanahoria 10 lempiras, zapallo la docena 50 lempiras, papa la libra 6 lempiras. Madruga, Dios le ayuda. Usted necesita trabajo, ponga atención porque se necesita un gestor de cobros con experiencia. Enviar su hoja de vida al correo que aparece en pantalla. Seguimos con más oportunidad de empleo porque al que madruga, Dios le ayuda. Así que usted en casita preste mucha atención. Reclutar para restaurante, ayudante de mesero, ayudante de cocina, asistente de aseo. Presentarse el día lunes a las 8:30 de la mañana en Lomas del Guijarro, al lado de Plaza España. Continuamos con más y pongan mucha atención en la sección al que madruga, Dios le ayuda. Hay una oportunidad de empleo para un contador público y perito mercantil, experiencia comprobada. Enviar su hoja de vida al correo que aparece en pantalla. Al que madruga, Dios le ayuda. Gracias, Jenny y Alejandra. Hacemos una actualización de noticias en este momento. La empresa nacional de energía eléctrica, con el acompañamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, donaron al Hospital María de Especialidades Pediátricas 1.545 luminarias. Lo anterior con el propósito de continuar con la campaña de eficiencia energética denominada Ahorra Energía por tu Economía. En el marco de aprender el uso eficiente de la energía eléctrica, el Hospital María es un centro público de referencia nacional que provee atención médica quirúrgica de calidad en 11 especialidades a fin de contribuir con el bienestar integral de los niños y niñas menores de 18 años que provienen de familias con escasos recursos y son referidos de centros de salud y hospitales regionales de todo el territorio nacional. El presidente del partido Alianza Patriótica, el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, manifestó que el Estado está buscando que haya una convulsión social por tanto trancazo que está recibiendo el pueblo. El general alega que prueba de ello es el exagerado aumento en los precios de los combustibles, de un 10.5% en las tarifas de energía eléctrica y la devaluación de la moneda. Quieren que haya una convulsión social, porque cuando se está haciendo cosas y se está administrando bien el Estado, da lugar a pensar que lo que quieren es que el pueblo se revuelva cuando no están administrando bien el Estado. En este momento tenemos los precios de los combustibles se están incrementando.
Eso quiere decir que el Estado no está haciendo ningún esfuerzo porque están cobrando impuestos caros, cobran de 25 a 30 lempiras por cada galón de combustible, entre otras cosas, apuntó el general. Unas 120 familias del municipio de Gracias Lempira han logrado la producción de granos básicos, hortalizas y frutas utilizando cosechas de agua que todavía mantiene el vital líquido desde el periodo de lluvia del invierno anterior. Los reservorios de agua fueron construidos por iniciativa del gobierno a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería debido a la sequía que provocan los efectos del cambio climático en esas zonas del país. Maíz, frijol, sorgo y pepino son los cultivos que los productores obtienen gracias a las cosechas de agua que están en las comunidades de Río Grande, de Villaverde, Los Cobos, en el municipio de Gracias y la comunidad de Quico, en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira. El inspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, José Lobo, expresó que van a inspeccionar unas 3.000 unidades que van a circular en la Semana Santa y evitar de esa manera accidentes de tránsito. Cabe destacar que debido a estas inspecciones que se han hecho en años anteriores, no se han registrado accidentes de tránsito en transporte público en la Semana Mayor. El instituto con ello tiene la 4ª semana de estar trabajando y hasta la fecha tenemos 0 accidentes de transporte público en excursiones, indicó. El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, el abogado José Noé Cortés, informa que 3.912 ciudadanos a nivel nacional no reclamaron su placa vehicular en el tiempo estipulado por la institución. Cabe destacar que el pasado 13 de marzo venció el plazo, o el 31 de marzo, para que las personas que circulan con permiso provisional reclamen su placa vehicular. De no hacerlo antes de esa fecha, las personas que sigan circulando bajo esas instancias serán multados. De octubre del 2018 a marzo del 19, el instituto entregó más de 247.000 placas vehiculares a nivel nacional, dijo el abogado José Noé Cortés. 8 de la mañana, 41 minutos. Marcela Herrera, Carlos Zelaya, en este momento vamos en directo con ustedes. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, televidentes de BTV Noticias Matutino. Estamos ubicados pues esta mañana de viernes en el Instituto Harimer, que bueno, hoy tienen múltiples actividades dirigidas al Día Mundial de la Salud. Y está conmigo la doctora Sandra Andino, que nos va a brindar más detalles de todo lo que van a estar celebrando hoy. Muy buenos días, gracias por la digno medio de comunicación, tener la presencia este día de hoy. El día de hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud. Qué mejor manera con la inclusión social. Hemos invitado niños de diferentes organizaciones, niños con parálisis cerebral, niños con síndrome de Down, niños ciegos y niños sordos para poder convivir con ellos. Como un día de homenaje a ellos, recordando que la salud no solo es el bienestar físico, sino que el bienestar social. Doctora, vemos que hay pues muchos niños de las Olimpiadas Especiales, también están de la Escuela Pilar Salinas, muchos institutos que están formando parte de esta gran fiesta que hoy tienen. Sí, nos acompañan nuestros niños de Olimpiadas Especiales que vienen de representarnos en Dubái, en los Juegos Olímpicos, y que han traído 8 medallas. ¿Qué más hoy que el Instituto Harimer se engalardona en tenerlos aquí y poder compartir con ellos ese triunfo? ¿Por el resto del día van a tener también más actividades? Sí, a las 10 de la mañana tenemos una brigada médica, psicológica para nuestros niños y para tanto el personal de Harimer y los estudiantes de Harimer. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Sandra Andino, que nos ha brindado esta importante información. Una verdadera fiesta, como observan ustedes en este momento, aquí en el Instituto Harimer. Hay niños pues de la Escuela Pilar Salinas, hay también de las Olimpiadas Especiales, muchos participando aquí esta mañana y formando parte de esta bonita actividad en el Día Mundial de la Salud. Ya lo han mencionado ellos, pues tendrán muchas actividades. A las 10 de la mañana también una brigada. Y bueno, esto realmente pues es un ambiente de verdadera fiesta, donde han incluido a todas esas personas del sector discapacidad y que aquí están formando parte de diversas actividades y que van a estar pues bailando, recitando poesía y muchas otras cosas que nosotros pues por supuesto vamos a ser parte para llevarles las imágenes a ustedes de lo que se está desarrollando aquí en el Instituto Harimer. Con esta información y estas imágenes retornamos a estudios principales. Buenos días. Buenos días, Marcela y Carlos. 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos ahora a San Pedro Sula. Mónica y don Rigoberto Escobar nos informan que han asesinado un empresario esta mañana allí en el norte del país. Mónica, adelante.
Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Como usted lo mencionaba, en la colonia Ideal de San Pedro Sula, pues lamentablemente han asesinado a una persona quien supuestamente sería el propietario de este negocio, Industrias y Maquinado Betance. Esta persona responde al nombre de Edwin Gerardo Betance, quien fue atacado a disparos en repetidas ocasiones, donde también resultó una persona herida cuando sucedió el ataque. Hasta el momento pues solo son esos los datos preliminares que se manejan de este caso. No, la Policía Nacional pues de inmediato ha venido a acordonar este sector de 42 años. Sí, Edwin Gerardo Betance, de 42 años, es el nombre de la víctima, como ya les había mencionado, propietario supuestamente de este negocio, Industrias y Maquinado Betance, ubicado aquí en la colonia Ideal de San Pedro Sula. Esto es la información preliminarmente que se maneja. Las autoridades, como les digo, ya están aquí acordonando la escena. La otra persona pues fue trasladado a un centro asistencial, él iba herido y no se manejan muchos detalles hasta el momento. Estamos a la espera de que la Policía Nacional nos pueda brindar pues otros datos que puedan ser de interés y de importancia, que puedan agregar más a la investigación de este asesinato que ha ocurrido aquí en San Pedro Sula, compañeros. Mónica, la otra persona que ha sido trasladada a un centro asistencial, ¿trabajaba con don Edwin o qué fue realmente que dice salió herida? Sí, él era un guardia de seguridad de aquí del taller donde cuando se dio el ataque pues resultó herido lamentablemente. Él era el guardia de seguridad de aquí de este taller. Bueno, perfecto. Gracias, Mónica. Tendremos en horas del mediodía seguramente ampliación y algunos detalles, por lo menos versiones de la policía en relación a este accidente en donde pierde la vida un empresario en San Pedro Sula. 8 de la mañana con 46 minutos, vamos a la última pausa del noticiero. Gracias, Mónica y Rigoberto Escobar en San Pedro Sula. Regresamos en la parte final de nuestro informativo en la antesala del fin de semana. Ocho de la mañana con 49 minutos. 8:49 minutos, hacemos un resumen de noticias en este momento. El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, el licenciado Arnaldo Castillo, asegura que el gobierno tiene las puertas abiertas para dialogar con los representantes de la industria lechera respecto a sus demandas. Los productores solicitan un incremento de 1 empira al litro de leche. En ese sentido, el funcionario dijo que hasta el día de hoy no hemos recibido una estructura de costo formal. Nos han enviado cierta información, pero de manera informal y con eso no se puede trabajar. El tema no está muy claro, señaló. El funcionario revela que además el sector artesanal ya está pagando 12 y 13 lempiras por litro de leche. Entonces, yo no veo dónde está el problema. Si nosotros autorizamos 1 lempira más, el sector artesanal tendrá que pagar otro lempira por el litro de leche y por los quesos. Así lo ha dicho Castillo, quien sugirió que el tema de la informalidad les compete tanto a las asociaciones, al gobierno y a las instituciones, pues se debe buscar la equidad. Por lo tanto, esperarán en el transcurso de hoy o la próxima semana que les envíen toda la información. El comisionado presidencial para el cambio climático, el ex rector, es decir, el ex ministro de Educación, doctor Marlon Escoto, reconoció que ha recibido una propuesta por parte del Partido Anticorrupción para convertirse en su precandidato presidencial, pero en la actualidad lo estoy analizando. Ha confirmado que efectivamente ha tenido conversaciones con el PAC que dirige Marlene Alvarenga y ellos han mostrado un interés y me han dicho que les gustaría que participara en el próximo proceso electoral como candidato. Explicó que ese espacio está abierto para ver opciones y posibilidades. Yo no estoy cerrado y nunca lo he estado. En ese sentido, considera que es un buen espacio para dialogar en torno a la posibilidad de participar en los comicios, agregó el exministro de Educación, quien reconoció que a pesar de su experiencia como funcionario público, nunca ha sido candidato a un cargo de elección popular. Estamos seguros que los expresidentes Carlos Flores, el ingeniero Carlos Roberto Flores y don Roberto Micheletti van a trabajar para que el Partido Liberal vuelva al poder de la nación, que es lo que quieren en este momento el pueblo hondureño. Quien así se manifiesta es el veterano dirigente liberal, el ingeniero Adolfo Leonel Sevilla,
luego de revelar que han establecido los primeros contactos con ambos exmandatarios. Un encuentro liberal celebrado en El Paraíso emitió una proclama en el sentido de buscar acercamientos con el ingeniero Flores y don Roberto Micheletti a fin de proponerles mediar en la crisis que enfrenta ese instituto político. En ese sentido, Sevilla dijo que tuvimos la primera reunión con el ingeniero Flores. Ese día fue muy importante porque nos acompañaron varios dirigentes jóvenes, reveló. Eso es toral porque es necesario que los jóvenes conozcan la experiencia de nuestros grandes líderes, afirmó el dirigente del Paraíso, destacando que tanto Carlos Flores como don Roberto Micheletti han sido líderes connotados durante muchos años dentro del partido. No es si quieren o no quieren, es que en este momento es su partido el que lo llama y conociendo su capacidad y su amor profundo hacia Honduras, estamos seguros que van a aceptar mediar en la situación interna que estamos viviendo en este momento, dijo el ingeniero Leonel Sevilla. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, propuso la creación de un subsidio de Estado para beneficiar a los más bajos consumidores del servicio eléctrico. Ese beneficio debe ser impulsado bajo una verdadera política energética de Estado en la que participe la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y la Secretaría de Finanzas, sugirió. Lo anterior estaría mitigando de una manera el impacto del 10% que a partir de este mes la CRE puso en vigencia a la factura de energía eléctrica, de acuerdo al dirigente. En ese sentido, plantea que los beneficiarios puedan ser aquellos clientes que consumen menos de 130 kilowatts. Aguilar dijo que ese subsidio es factible siempre que se reactive el 21% de la generación pública que se mantiene congelado. No obstante, una vez liberado ese porcentaje, de ahí se puede extraer un valor que beneficie a los consumidores. Pero manteniendo a la ENE amarrada con ese 21 que es del pueblo y que le sirve de correa de transmisión a un privado, no es posible la creación de ese subsidio, sentenció. Y la gente no debe dejarse manipular en este momento. El pueblo hondureño debe mantenerse firme porque están desviando la atención en ese tema de si sí o no debe de continuar el contrato con Energía Honduras. Lo que se debe de hacer es anular ese grosero incremento que recientemente fue publicado en el diario oficial La Gaceta y que es efectivo a partir de este mes de abril. Pero, así como se hacen las cosas, también se pueden suprimir. Y ojalá que echen marcha atrás el gobierno a través de la Comisión Reguladora de Energía, que dependen de ellos indiscutiblemente, para que la gente no sufra ese grosero incremento de un 10.5%. El gerente de política comercial del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el ingeniero Santiago Herrera, recordó que hay un proyecto piloto para implementar contadores prepagos en las entidades públicas, las cuales estarían garantizando el pago del servicio. Cuando se firmó el acuerdo en octubre del 2018 de los 8 puntos, la deuda del gobierno ascendía a 2.800 millones de lempiras y las alcaldías tenían otro monto importante. A esta fecha no sé si el gobierno le está pagando esa deuda a la ENE, comentó inicialmente. En ese orden dijo que se ha escuchado dentro de los proyectos pilotos del famoso contador prepago, una posibilidad es que se instalen estos contadores en las instituciones públicas, de tal forma que desde el presupuesto se vaya pagando el consumo mensual. De llevar a cabo este proyecto, indicó, es una deuda que no se volvería a acumular tanto tiempo. Así lo ha dicho el asesor del COEP. Esa es una posibilidad y me parece muy buena. Es una manera de asegurar que la ENE reciba los recursos de la energía que vende y en este caso se les está vendiendo a las instituciones de gobierno y lo mejor que es el seguro de pago, agregó Santiago Ruiz, quien instó a que ese sistema simplemente también en todas las alcaldías. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Antes de hacer el cierre del informativo, se está atendiendo un accidente vehicular en este momento con personas atrapadas es decir, hacia el sector de La Ceiba. Estamos viendo las imágenes en este instante. En la aldea El Boquete ha ocurrido esto. Esta es la carretera CA13 hacia el puerto de La Ceiba. Ambulancias y unidades contra incendios y personal asignado están haciendo el rescate de estas personas. De momento no se ha indicado si hay personas, bueno, heridas obviamente sí, pero
afortunadamente entendemos no han perdido la vida. Amigos, gracias por habernos acompañado. Son las 8:58 minutos. Les invitamos cordialmente. ¿Y Jenny? ¿Ah? Tuvo que salir. Ah, ya. Perfecto. Ale, nos marchamos. Les invitamos para el lunes. El lunes en el noticiero, obviamente de 7 a 9 de la mañana, pero en horas del mediodía tenemos noticias. Por la noche, nuestro informativo estelar. Vamos a dejarles con nuestros compañeros de Café Caliente que están listos ya también en su modernísimo estudio. Nos vamos, Ale, nos vamos. Así es, licenciado, nos despedimos, será hasta lunes. Le deseamos a usted y a toda su familia un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón. En cualquier momento interrumpimos nuestra programación. Si se presentan noticias de última hora, usted puede sintonizarlas, verlas a través de BTV y también en nuestras estaciones de radio, especialmente la 92.5 aquí en la zona central y la 95.7 en el sector norte del país. Junto al equipo, este servidor Jorge Zelaya, les decimos muchísimas gracias. Feliz fin de semana, pásenla bien, pásenla en familia, a descansar. Y les esperamos el próximo lunes en el matutino, siempre como televidentes y no como noticias. A todos y a todas, muy buenos días y que Dios les bendiga. Esto es BTV Noticias.